Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad, junto con mi equipo, Derek Borges, Yendri López y mi persona, Jan Suárez, de la materia Computación 1, sección 2 de Ingeniería Mecatrónica, pasaremos a explicarles un poco acerca de la historia del computador. No sin antes dar una breve introducción. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes cómo pasamos de contar con los dedos o con piedras a tener el procesamiento de un superordenador en nuestro bolsillo? La historia del computador no es solo una historia de máquinas, es una historia de ingenio humano, de la búsqueda incansable de la eficiencia y de un cambio radical en nuestra forma de vida. Y bueno, desde simples herramientas de cálculo antiguas hasta las más complejas maravillas modernas, acompáñanos entonces en este viaje por el tiempo para descubrir cómo llegamos hasta acá con la evolución y la tecnología. Así que comenzamos con los inicios del cálculo, los antecedentes de la computación. En este caso, todo comenzó con la necesidad básica de contar. El ábaco de piedra, usado desde 4000 a.C., fue el primer paso para la verdadera innovación mecánica, que luego llegó en el año 1642 con la pascalina de Blaise Pascal, la primera calculadora mecánica capaz de sumar y restar. Asimismo, el punto de inflexión conceptual fue Charles Babbage en la década de 1820. Él ideó la máquina diferencial y posteriormente analítica. Esta era una máquina de propósito general, que aunque no se finalizó por completo debido a la falta de indumentaria tecnológica y económica de la época, sentó las bases de lo que se conoce hoy como un ordenador moderno. Esta se caracterizaba por contener una memoria, una unidad de procesamiento y además utilizaba tarjetas perforadas para la programación. Todo un visionario. Luego de esto, tiempo después, y para finalizar estos antecedentes, en el siglo XX, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra Konrad Zuse y su Z1. Esta es considerada la primera computadora mecánica programable del mundo, utilizando lógica binaria. Por otro lado, iniciamos el segmento número 2 y las generaciones de las computadoras. En esta primera generación, la era de los tubos de vacío estuvo comprendida entre los años de 1940 y 1956. Estuvo denominada por los ya mencionados tubos de vacío. Estas eran unas máquinas gigantescas, enormes, lentas y requerían un alto rendimiento, mejor dicho, un alto consumo energético y por ende generaban muchísimo calor. La ENIAC o computador integrador numérico electrónico, terminada en 1946, es el ejemplo perfecto. Pesaba alrededor de 27 toneladas y llenaba una habitación entera. Estas máquinas se programaban de forma manual, con cables y tarjetas perforadas, y hablaban únicamente un complejo lenguaje máquina binario. Eran potentes para su época, pero increíblemente imprácticas para el uso diario. Ok, ahora damos paso a mi compañero. Hola, me presento. Mi nombre es Derek Borges y a continuación les vengo a hablar sobre la segunda y tercera generación de computadoras. La segunda generación, cuyo periodo se encuentra entre 1956 y 1963, cambió el juego con la invención del transistor. Reemplazaron a los tubos de vacío haciendo las computadoras mucho más pequeñas, rápidas, fiables y eficientes energéticamente. Se empezaron a usar lenguajes como Fortran, COBOL y ALGOL, facilitando la programación y ampliando el uso de computadoras en aplicaciones prácticas. Fortran, cuyo propósito son los cálculos científicos y matemáticos, fue el primer lenguaje de programación de alto nivel ampliamente adoptado y sentó las bases para muchos lenguajes posteriores. Mientras tanto, COBOL, cuyo propósito fue las aplicaciones comerciales, contabilidad, nómina y gestión de inventarios, permitió que las empresas adoptaran computadoras para tareas administrativas. Por último, ALGOL, cuyo propósito fue la descripción precisa de algoritmos matemáticos, influyó profundamente en los lenguajes como Pascal, C y Java. Fue clave en la evolución de la programación estructurada. Junto a la segunda generación de computadoras también vino el uso de tarjetas perforadas como cintas magnéticas. Esta tecnología se usaba para ingresar datos y almacenar información como en el famoso IBM 1401. El 1401, introducido al mercado el 5 de octubre de 1959, era una computadora de programa almacenado que permitía a los programadores escribir y compartir aplicaciones cargadas en las máquinas desde tarjetas perforadas o cintas magnéticas,
sin necesidad de reconfigurar físicamente la máquina para cada tarea. Las computadoras comenzaron a utilizarse en áreas como reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo, simulaciones científicas y gestión de inventarios, nómina y contabilidad. En la tercera generación, cuyo periodo fue desde 1964 hasta 1971, se trajeron los circuitos integrados o chips, que son miles de transistores en un solo trozo de silicio. Eso no solo redujo el tamaño y el costo, sino que disparó la velocidad de procesamiento y dio origen a los primeros sistemas operativos. Es crucial mencionar que durante ese periodo hubo acontecimientos históricos que influyeron en el desarrollo de estas computadoras. La Guerra Fría influyó en la construcción de supercomputadoras para el ámbito militar y científico, lo que ayudó a crear la necesidad de tecnología más eficiente y rápida. Junto a la tercera generación también vino el concepto de multiprogramación, que es la capacidad de ejecutar varios programas simultáneamente optimizando el uso del procesador. La interacción mejorada también se introdujeron terminales del usuario más sofisticados, facilitando la comunicación hombre-máquina. Se consolidaron también lenguajes como Algol y se desarrollaron otros como Pascal que promovían la programación estructurada. A su vez también se introdujo el PDP-8 de Digital Equipment Corporation en 1965, siendo lanzado oficialmente el 22 de marzo de ese año. Se considera la primera minicomputadora comercialmente exitosa accesible para universidades y laboratorios. Era una máquina de 12 bits que se destacaba por su tamaño relativamente pequeño y precio asequible. Al final de esto se puede concluir que el avance de la primera generación a la segunda generación fue una evolución, mientras que el avance de la segunda generación a la tercera fue más una consolidación y mejora de la segunda generación. Ahora nos encontramos a la cuarta generación, el nacimiento de la PC, Personal Computer. A pesar de ser esta una de las generaciones más desapercibidas, fueron una de las más interesantes y relevantes. La computadora pasó de ser una máquina solo utilizada por grandes corporaciones o del gobierno a ser una de utensilio para la oficina y pronto para el hogar. Comprendida entre los años de 1971 y 1988, fue un periodo lleno de avances tecnológicos. Además de esto, nacieron gigantes como Apple e IBM en el mercado masivo y vino el desarrollo de nuevos sistemas operativos, como tenemos de ejemplo Microsoft Windows 1.0. Hola, yo soy Hendrix y hemos llegado al quinto segmento de este video, donde hablaremos ahora de la era moderna. ¿Y qué es esta era moderna? Bueno, la era moderna es solamente la miniaturización de todo el cómputo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es esta miniaturización? Todo comienza a hacerse más pequeño y es increíble, muy increíble de cómo antes lo que era muy grande comienza a hacerse pequeño, pero a su vez que se hace pequeño se hace muchísimo mejor y más rápido. ¿De qué manera? Bueno, ahora actualmente los chips comienzan a ser microchips y nanochips que funcionan a una velocidad del doble de lo que estaban procesando los del año anterior. Ahora, ¿qué más comenzamos a ver después de cómo todo comienza a hacerse pequeño? Sino la conexión global que estamos englobando con todo lo que está en diferentes países y lo podemos ver nosotros a una distancia de miles de millones de kilómetros. Podemos verlo en tiempo real. Y no solamente eso, viene la nube donde podremos guardar y tener cosas sin necesidad de tener un espacio nuestro. Es increíble la capacidad de cómo esto comienza a ser un servidor únicamente en la nube, en el espacio. Aparte de eso, estamos comenzando a ver todo lo que es la inteligencia artificial, de cómo un patrón de conexiones de algoritmos hace que podamos tener ahora lo más parecido a la mente humana creada en robot. El poder del cómputo se vuelve ahora omnipresente. Pero ¿cómo es esto posible? Claro, no será posible sino gracias a la ley de Moore, que esta predijo que el número de transistores en un chip se iba a duplicar anualmente. Sin embargo, ahora está comenzando a ser cada vez más rápido, en una
explosión exponencial en capacidad y en velocidad. De tal manera en que ya nos hemos quedado cortos con todo lo que hemos estado viendo. Actualmente, las computadoras realizan más de 38.000 trillones de operaciones por segundo, una capacidad completamente incomparable al cerebro humano en velocidad de cálculo. Las computadoras son procesadoras de ya una generación increíble, que estamos viendo ya la sexta generación, con aproximadamente la mitad del grosor, la mitad del peso de las de hace 5 años, pero 2.5 veces muchísimo más rápidas y más potentes. Las últimas generaciones integran tecnologías con realidad virtual y pantallas táctiles, reconocimiento de voz y autentificación biométrica. Ahora todo es más seguro gracias a nuestras huellas dactilares. Y no solamente eso, sino que ahora viene algo mucho más nuevo, potente: la computación cuántica. Parte de esta quinta generación que expande exponencialmente la capacidad de procesamiento y análisis de datos. La nanotecnología, que también impulsa la miniaturización de componentes, está logrando de verdad un gran rendimiento en compactos. Nos hemos estado cada vez más avanzando, evolucionando en todo lo que vemos y todo lo que aún está por venir. Pero esto no es todo. Y de verdad espero que sigan investigando para saber más de todo lo que se viene. Cada vez más viene ya la sexta generación ahora, que propone el uso de superconductores en procesadores, reduciendo en gran medida el gasto energético y el calor generado. Aumenta el rendimiento hasta 30 veces en comparación con metales comunes. Sorprendente. Y eso que aún falta. Pero por ahora hemos dado un gran cierre a todo esto de lo que es el computador, porque hay mucha tela de donde cortar, pero llegamos hasta aquí. Desde el abaco de piedra hasta un smartphone en tu bolsillo. Increíble. La historia de todo el cómputo es un testimonio del ingenio humano y cómo día a día evoluciona, día a día crece. Cada generación se apoya en la anterior, llevándonos a un futuro que apenas podemos imaginar, que apenas vemos. Mucho más viene y nos preguntamos, ¿hasta dónde llegaremos mañana?